Hola, qué gusto estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es Nicole Tapia. Y yo soy Eddie y espero que esta sea una conversación muy interesante, muy educativa. Gracias por ver esta primera entrevista de Piruleta en la que nosotros presentamos a nuestra sexóloga de planta. Bienvenida, Caro, qué gusto que seas parte del equipo, que estés aquí con nosotros. Sabemos lo bien que haces tu trabajo y todo el expertise y tu bagaje como experta en la psicología, la sexualidad, la sexología. Me gustaría que te presentes y que nos cuentes un poquito de cuál es tu trayectoria profesional. Bueno, gracias chicos y gracias por hacerme parte de este equipo. Para mí es un gusto el poder estar en este espacio. Y bueno, pues contarles un poco de mí. Yo soy psicóloga de profesión y he hecho pues varias formaciones en psicoterapia. Me especializo mucho en el trabajo corporal. Y bueno, esto me ha llevado también a explorar otros campos como lo son la terapia de pareja y la terapia sexual. Y entonces desde estos ámbitos acompaño también en procesos individuales a personas que desean trabajar ciertos aspectos enfocados en la sexualidad. Entonces, de hecho, formaciones en sexología clínica y también acompaño a parejas que por distintas razones pues quieren trabajar en este ámbito de la intimidad, que quizás se han encontrado atrapadas o atrapados en una dinámica que no es satisfactoria, en tabúes, en experiencias que han venido de relaciones pasadas. Así que cuento más o menos ya con 9 años de experiencia en el campo de la atención clínica y bueno, pues también me especializo en el acompañamiento grupal, sobre todo en temas de feminidad, sexualidad femenina, el despertar del placer consciente y tal. Entonces, es un gusto el poder estar nuevamente acá con ustedes. Como les decía, para mí, pues es también un espacio para poder guiar, para poder hablar desde la confidencialidad, sin ningún tipo de juicio. Y bueno, pues saber que en este espacio de asesoría en sexología pues todo es permitido, todo es válido y la idea es ir explorando, desmintiendo, desmitificando viejas creencias que precisamente son las que interrumpen la experiencia sexual y que podamos tener plenitud en este campo. Cuando dijo grupales me acordé de una querida amiga poliamorosa y solo dije, ¿será que pueden ir los seis? Pero ¿cómo funciona esto de una consulta? ¿Cómo voy? ¿Cómo me acerco? ¿Qué dice el cliente si es su primera vez con una sexóloga? Esos nervios que debe tener ese cliente de abrirse con alguien y a contar sus intimidades más grandes. Siempre era muy vergonzoso hablar sobre sexualidad. Entonces, ese cliente me imagino que puede tener esa duda y cómo introduces tú a ese cliente. Entiendo, muchas personas llegan con un miedo terrible, una vergüenza muy grande, no saben qué preguntar. Y bueno, lo que yo siempre sugiero y lo que siempre hago es crear un ambiente que sea acogedor. La persona primero vaya a su ritmo. Hay personas que llegan y de una te dicen, vamos a hablar de esto, Caro, quiero trabajar este tema o quiero utilizar cierto juguete, pero hay personas que no, que llegan también por otro tema o que llegan a trabajar su sexualidad pero no saben cómo plantearla. Entonces, crear ese espacio seguro para mí es fundamental. Y bueno, pues en las primeras sesiones, sobre todo en el primer encuentro, lo que hacemos es enfocarnos en construir la relación, ¿ya? Porque cuando hablamos de sexualidad, tomando en cuenta que es algo tan íntimo, que es algo que quizá nadie conoce de nosotros y vienen a contarme algo que nadie más en este planeta sabe, entonces es importante esa confianza que yo puedo generar y también cómo podemos ir construyendo la relación previo a vincular el proceso a un tema en cuanto a la sexualidad. Y bueno, pues nos enfocamos, como yo les decía, tengo mucha experiencia en el trabajo corporal, en cómo las emociones se van quedando en nuestro cuerpo, en cómo vamos identificando que distintas partes de nuestro cuerpo se asocian con distintas emociones, sensaciones, experiencias. Entonces vamos trabajando en enfocarnos en que la persona conozca mejor su cuerpo, conozca mejor sus emociones, conozca mejor cuáles son esas dudas que ha traído o que ha llevado por quizá décadas y que no las ha podido pues despejar. Y también, obviamente, complementamos con lo que nos convoca en Piruleta, el cómo utilizar ciertos productos de bienestar sexual. Pero nada está fuera de lugar y también mi rol pues es acompañar, ¿no? Con esta información que es clara, con herramientas y con técnicas que están basadas en la evidencia, todo obviamente en un proceso consensuado, voluntario y sin ninguna presión. Y una sexóloga se puede asustar si es que te digo, hey, mira, quiero algo y tú dices, oye, o cómo es esto, porque yo puedo decir, capaz, ve, me gusta el sexo anal. Y yo digo, es que la sexóloga se va a asustar si es que le cuento eso, pero capaz vienen cosas más fuertes, ¿no? Entonces, esa parte, ¿cómo va? Sí, es que bueno, más allá de las prácticas, porque al final, como decíamos al inicio, esto es algo libre, es algo que si es que está hecho de manera consensuada e informada, pues no tiene por qué ser algo dañino ni que Ujú. asuste, ¿no? Yo diría que más bien
puede generar susto en la persona y por ahí son las expectativas que trae el cliente, ¿no? Más allá de lo que a mí me vaya a ocurrir, porque finalmente yo, pues también como parte del trabajo que hago, obviamente he tenido un trabajo personal, ¿no? Y me parece que ese es como el plus de una persona que acompaña en este tema, cómo yo me he acercado al trabajo de mi sexualidad, cómo yo he también trabajado temas de mi infancia, de mi adolescencia, quizá traumas, momentos en los que me he sentido violentada, poco respetada, con pocos límites o no he sabido ponerlos. Entonces, siento que ese plus hace que por ahí como que sea difícil que yo me asuste. Y bueno, de ahí la única situación en la que realmente podría ser algo que me genere más que susto, como alarma, es si es que la persona trae alguna situación que ponga en riesgo su vida, por ejemplo. Ya O que que obviamente daña a son terceros. situaciones, sí, que son situaciones como complejas y ahí obviamente merece un protocolo de intervención Así es. específico en estos casos, ¿no? Pero bueno, pues eso no es necesariamente lo que nos convoca, puede pasar, pero también para quienes nos están viendo, pues tengo la expertise y el conocimiento como para trabajar este tipo de temas, entonces no va a ser una sorpresa. Siéntanse seguros. Correcto. Pero bueno, también tenemos, y esto es una de nuestras cosas de Piruleta, que Piruleta a la final a veces estamos con tantas cosas y por eso nos hemos demorado un poquito en sacar, porque no son solo juguetes, vienen cosas lindas que estamos preparando, abriendo un mundo gigantesco que nosotros también nos quedamos locos cuando hemos entrado, hemos visto. Tal cual, Y todo lo que hay. el abanico es para todos los Entonces gustos. comenzamos Ujú. con juguetes y estamos en muchos puntos, pero mucha gente nos pregunta, tengo miedo a usar un juguete. eh, y hay amigos que me han dicho, ¿y para qué quiero comprar un juguete a mi esposa? Para eso me tiene a mí, entonces solo que me pida a mí que hagamos. ¿Cómo rompemos esta pared que tienen en la mente sobre que los juguetes no se usan porque estamos en pareja o no se usan porque mi mamá me dijo? Es muy acertado lo que tú dices, Eddie, porque venimos con una mochila, ya de experiencias, de cargas quizá transgeneracionales, de dolores que quizá no sabemos que tenemos. Todo esto lo vamos revisando en el proceso de psicoterapia, ¿ya? Porque obviamente podemos poner un juguete en la mesa o en la cama, pero si es que es un artefacto que nos va a generar conflicto o que quizá nos va a traer experiencias negativas o que me va a hacer acuerdo de situaciones que no fueron placenteras, pues claramente ahí la utilización no está correcta, pero precisamente para eso es el acompañamiento que les ofrecemos en Piruleta, ¿no? El hecho de poder despejar estas dudas y sobre todo para las personas que vienen con este tipo de preguntas de, bueno, ¿y para qué yo voy a adquirir un juguete o cómo va a aportar? Pues realmente sabemos desde las estadísticas y desde lo que reportan las personas que utilizan juguetes sexuales de manera informada, consentida, correcta, que sí aportan a una vida sexual más plena, que aportan a el autoconocimiento, que aportan también a una exploración que puede ser muy innovadora en la pareja. Entonces, sí, yo también he escuchado mucho estos comentarios de, bueno, pero ¿para qué le voy a comprar un juguete a mi pareja si es que se supone que yo puedo o debería de satisfacer estas necesidades de él o ¿Para en qué ella? quede yo? Exacto, y siento que no es un tema ni de competición entre el juguete y yo, Correcto. ni de generar dudas o inseguridades, ¿no? Porque al final si es que estamos amenazadas o amenazados o nos sentimos de esta forma en la presencia de un juguete, de un lubricante, de lo que sea que adquiramos, entonces siento que eso también es un punto de trabajo y más bien de posible como alerta o tenemos que tener cuidado y precaución de qué nos está pasando realmente en la relación, ¿no? Ahora, lo que sí es claro es que si es que estamos en un momento crítico, me refiero en un mal momento de la relación, si es que hemos tenido alguna situación que rompe la confianza, pues claramente el incluir un juguete no va a hacer mucho y no va a tener ese mismo impacto, pero ya no tiene que ver con el juguete per se, sino con Correcto. el estado en el que se encuentra la No le relación. eches la culpa al juguete. Ajá, no, el juguete no tiene por qué ser algo negativo y como les digo, pues más bien puede ser algo que aporte de maneras muy significativas, ¿no? Justo, algo que dijiste también, esto del pensamiento y la mochila transgeneracional, me quedó resonando un poquito para estos clientes, para estas parejas o individuos que tienen en su crianza el tema de la religión, por ejemplo, que es súper arraigado, como si fuese un pecado, como si fuese algo negativo, lujurioso. ¿Cómo podrías abordar este tipo de pacientes, por ejemplo, que tienen esta imagen súper clara en su cabeza porque vino construida desde su niñez, pero siguen con esa curiosidad, esa chispita que de alguna forma les atrae? Entonces, ¿cómo abordarías, por ejemplo, este tipo de personas? Bueno, primero, ya el hecho de que esté conmigo y venga, a mí me da una señal de que hay algo que no le está cerrando. Hay algo que la persona no le está encajando. Entonces ya surge una necesidad. Más allá de
cuestionar creencias de entrada, ya hay que tomar en cuenta que pues estos pensamientos nos trasladan a situaciones en particular de nuestra vida, a personas quizá, a lugares en donde recibimos ciertos mensajes. Y entonces a mí lo que ya me da una señal clara es el hecho de que la persona venga, porque si ya la persona viene en psicoterapia y consulta algún tema en relación a la sexualidad, a pesar de que ha sido criada con mandatos muy fuertes, a mí eso ya me da un indicio de que hay algo que no le está terminando de cerrar o encajar en el rompecabezas de su vida. Y entonces desde ahí trabajamos, desde cuáles son las necesidades que están surgiendo en el presente, desde qué pasa con el yo adulto, que quizás está conflictuado con ese yo adolescente, con ese yo niño que recibió distintos mensajes, que recibió, como les digo, estos mandatos o estas lealtades familiares a las que yo no necesariamente quiero consentir o con las que no estoy realmente de acuerdo. ¿No? Pero es como actualizar esas versiones de mi vida anteriores, esas relaciones, incluso sí el poder también confrontarme con ese discurso o esa forma en la que mi familia, la religión, etcétera, ven a la sexualidad y cómo yo desde mi propia experiencia me doy cuenta que pues todo lo que me dijeron o lo que me contaron no es necesariamente como me lo contaron, ¿no? Y que la historia sí puede ser reescrita, que la historia puede ser editada, por decirlo de alguna forma, con mis propias creencias y experiencias. Y yo creo que eso es muy liberador. He tenido casos de personas precisamente como las que tú me cuentas, Nikki, ¿no? Como que tienen un legado familiar muy fuerte en el tema religioso. Y aquí la intención no es irnos en contra de nadie, sino más bien permitirles ampliar esa experiencia para que no sean conceptos que se tengan que escoger o que se tengan que contraponer, porque yo siento que se mira mucho el tema de vivir una sexualidad plena como un abismo totalmente lejano y opuesto a ser espiritual, a tener una religión, a ir a la iglesia, al culto, a la sinagoga, donde sea, y no tiene por qué ser así. Entonces realmente me parece que es una oportunidad más bien para cuestionar desde un lugar saludable y un lugar más objetivo y sobre todo desde las necesidades de la persona, que finalmente algo que está súper claro y que sí me gustaría que las personas que nos escuchan hoy tengan claridad, es que yo no aconsejo, que yo no te voy a decir qué hacer en relación a tu vida, ¿ya? Porque finalmente no es un servicio de consejería. Justo, ¿qué le dirías a alguien que siente curiosidad por un producto o por estas cosas? Le diría que si ya tiene la curiosidad, hay una necesidad que está insatisfecha en su vida y que su cabeza está jugándole una mala pasada porque le dice cosas o le repite mandatos que su cuerpo no acepta, a su cuerpo no le terminan de hacer sentido, ¿ya? Y entonces precisamente por eso empieza esa disyuntiva. Estas personas que llegan con un mandato religioso, ideológico muy fuerte, sienten una división, es como que están disociadas casi, ¿no? Es como mi cuerpo siente y tengo la necesidad de explorar más de esta parte de la sexualidad con mi pareja, pero mi cabeza me restringe tanto, me sabotea, me hace sentir que estoy haciendo algo malo, que hay algo malo en mí. Entonces les diría que ya el hecho de que estén acá y que consulten en psicoterapia, pues nos da la oportunidad de revisar cómo están viviendo y quizá alivianar un poco esa disyuntiva que tanto les genera malestar. Y también siento que hay veces que la gente puede tener miedo a... pero es que ¿qué pasa si me compro un juguete? O capaz luego dos, o luego capaz hago esto. Entonces yo creo que el mismo pensamiento de ese miedo que ellos tienen, cuando uno se abre, el cuerpo o la mente es tan extraordinaria que la mente nos va a decir también cuando estamos haciendo cosas que ya no van con nosotros o que estamos pasando esos límites. Entonces, mucha gente puede pensar a dónde estoy yendo, pero yo creo que tu mismo cuerpo te va a decir, no, esos son mis límites y hasta aquí llego. Solo tengo que saber qué quiero en mi vida, en mi cuerpo y en mi salud sexual. Sí, mucho de esto yo creo que también va desde el conocimiento, ¿no es cierto? Si es que yo descubro que existe opción A, opción B y opción C, digo, perfecto, A y B puede que resuenen conmigo, tal vez C no me interesa o no lo quisiera intentar, pero conocer todas las opciones en el abanico y que cada persona sienta hasta dónde puede llegar, hasta dónde decide intentar, y si no funciona, pues también está bien decir, no, sabes que me quedo con A, o sea, no se trata de imponer nada. Y siento que esa es la importancia de la asesoría también, porque claramente sí, la asesoría viene desde qué tipo de juguete estás buscando, cuál es la necesidad que tú tienes, has probado antes algo, no, qué tipo de sexualidad y lenguaje en la sexualidad sientes que tienes, porque también hay tantos lenguajes como formas y personas en este mundo, como ustedes mismos decían hace un momento. Entonces, por ahí, para mí, los gustos que son, no sé, más vainilla, ¿no? En este sexo más convencional,
podrían incluir un lubricante, una lencería, una práctica tántrica, pero por ahí yo no estoy de acuerdo o no me gustaría o siento que no me ha ido muy bien con una práctica de BDSM y está bien, pero precisamente desde la información y desde el poder generar en las personas la seguridad de que lo que están decidiendo va acorde a sus límites y sus gustos, también entonces creo que tiene un gran valor. Entonces, si es que es algo consensuado y una decisión informada, desde la intuición, desde la conexión con el propio cuerpo, desde los límites, pues es muy difícil que nos equivoquemos y como tú decías, Nikki, al final no es como que desacreditar a nadie, ni tampoco decir que un tipo de práctica o un tipo de juguete es mejor que el otro, porque finalmente eso tiene mucho que ver con la experiencia íntima personal. Me encanta la frase vainilla y hemos escuchado tantas veces, pero desde que estamos aquí, pero ¿qué es la vainilla? ¿Qué es la frase vainilla? Ya es como el efecto vainilla. O la relación vainilla es en el ámbito íntimo más suave, como más cariñosa, más tierna, como teddy bear, ¿ya? Entonces, como lo que se refieren, y también como que en las comunidades, o digamos como desde la jerga, las personas que, por ejemplo, les encanta el BDSM o están como en prácticas como el shibari o temas como más desde la transgresión de los límites y que los semáforos y el amarillo y el rojo, y es que lo se refieren a este tipo de sexualidad y prácticas sexuales como el sexo vainilla. Que también tenemos un podcast de BDSM que lo van a ver. Pero primero va a estar este. Justo también hablábamos de ese término vainilla con una domina que es experta en BDSM, entonces... Estamos en ese mundo. Exacto, creo que... Entonces, estoy enamorado nos ha resonado. de esa frase. Y también tenemos estas personas, Caro, que fue una de las preguntas que recibimos, que no saben lo que quieren. Me dicen, siento que no sé qué quiero en el sexo. No sé si lo estoy haciendo bien, no sé si lo estoy haciendo mal, si mi pareja no está satisfecha. Si es que eso es común, ¿hay algún porcentaje que la gente está tal vez perdida o se halla con certezas en cuanto a sus relaciones sexuales? Sí, y yo te diría que me pasa muchísimo, es muy común y va más allá del sexo biológico, como el tabú de que la mujer generalmente no conoce mucho su cuerpo y no sabe lo que le gusta y tal, pero yo me he encontrado en ambos casos, mujeres y hombres, que no saben lo que quieren y que esto parte mucho de expectativas que tienen en cuanto a la sexualidad que no son realistas por influencias de muchas cosas, la cultura, las tradiciones, la pornografía, pero también por los roles de género, ¿no? O sea, es como yo tengo que satisfacer o complacer a la otra persona, por tanto mi deseo, mi sexualidad, mi excitación, mis orgasmos no son míos, sino que dependen de un otro. Y entonces eso ya genera una desconexión, porque finalmente yo hago cosas o admito cosas o estoy en ciertas prácticas, no porque realmente las prefiero o las escojo, sino porque sé que van a satisfacer a una persona más allá de mí. Entonces siento que es muy común y esto va de la mano también de algo que cada vez está más arraigado en nuestra manera de vida, que es la desconexión de lo básico, de los sentidos, de lo que realmente nos gusta, ¿no? Y entonces también ahí la tecnología tiene una cuota, digamos que en las generaciones actuales sobre todo, porque estamos tan conectados a tantas cosas, a tantas aplicaciones, a tantos trends, a tantas redes sociales en general, pero esto también invade los espacios de silencio, los espacios de quietud, los espacios de cero conexión al internet, ¿no? Y entonces yo creo que es más evidente cada vez lo que va pasando. Cuando hubo, por ejemplo, el shutdown en España en este año, ¿no? La gente se volvió loca, hubo como un caos y una euforia social terrible. Cuando eso vivimos a diario, mentira. Cuando estuvimos nosotros a diario en el corte de luz y entonces es como, chuta, hoy tengo wifi, mañana no, Homero Simpson cortando la luz, no se sabe cuándo mismo se va a cortar. Entonces, esa ansiedad que se genera al estar desconectados de el mundo cibernético, pero esta necesidad tan grande que no siempre es consciente de cómo conectar profundamente con nosotros, me parece que tiene una gran influencia en este que decías tú, Nikki, en que no sabemos lo que queremos y creemos saberlo, pero cuando nos cuestionamos realmente hay un mundo muy inexplorado que está súper limitado también por los mitos, por las expectativas, los roles de género, todo lo que les contaba al inicio. Pero yo creo que ahí va, en cambio, por la parte que la gente tiene miedo o tiene culpa. Entonces, ¿cómo rompemos eso? Lo que les diría para empezar, y algo que a mí me ha servido mucho y que también tiene un rol muy importante en la experiencia de la sexualidad, es la respiración. Los ejercicios que ahora están como muy prostituidos, lamentablemente, pero que sí son muy valiosos, como de la presencia, la conciencia plena, el tan llamado y conocido mindfulness, ¿no? Pero ¿de dónde parte esto? Porque siento que también se puede pues viralizar desde un trend o desde algo que está
de moda, pero más allá de esto, afortunadamente también yo he visto en generaciones más jóvenes a las nuestras que están tomándolo como un estilo de vida, ¿ya? O sea, como están teniendo mayor conciencia de la importancia de estar en el presente con la naturaleza, con lo que comen, con las relaciones que tienen, con la ropa que usan, con los productos que consumen. Entonces, todo esto está haciendo que también se vuelvan consumidores más estrictos y más exigentes, pero también más conscientes y que están más presentes consigo mismos, desde el respeto al cuerpo, desde el respeto a su salud mental. Entonces, siento que tenemos una gran oportunidad acá y claramente los pasos serán hechos a la medida, porque parte de los procesos terapéuticos que yo dirijo y un gran plus es que ninguno es igual al otro, ¿no? Yo puedo tener una expertise, obviamente hay metodologías, hay técnicas, hay intervenciones que ya están probadas por la evidencia, pero ningún método va a ser el mismo para la otra persona, porque finalmente las necesidades y la forma en la que la persona piensa, relaciona, le da significado a su sexualidad es distinta. Entonces eso también es muy rico porque nos da esa exclusividad y esta sensación de que así como un sastre pues va moldeando el traje tal cual a la medida, pues también lo hacemos así en la psicoterapia. Avancemos con las preguntas de Instagram. Sí, sí, sí. Verás, teníamos una persona que nos preguntaba sobre ¿el deseo sexual se pierde con el tiempo en pareja o se pierde por la vejez de la persona? A ver, vamos a aclarar los conceptos. No necesariamente el deseo sexual está atado a la edad biológica de la persona. Claramente sí hay factores biológicos que pueden afectar el deseo, pero no necesariamente están atados a la edad. ¿Por qué? Porque obviamente, por ejemplo, si estamos hablando de una mujer que está llegando a la etapa de la menopausia, sus niveles hormonales van a cambiar. Esas hormonas claramente también van a afectar su estado de ánimo, su relación con su cuerpo, su predisposición para tener relaciones sexuales o no. Y entonces ahí sí puede verse afectada la apertura que esa persona tenga, que esa mujer tenga a tener un encuentro sexual. En ese caso está atado a un momento del ciclo de la persona, pero no quiere decir que si es que ya tienes la menopausia o estás cercana a este periodo, entonces tu deseo va a desaparecer o que es algo meramente biológico. ¿Por qué? Porque si se fijan, les hablé de la relación con su cuerpo, de cómo se siente consigo misma, de cómo está con su pareja. Entonces el deseo sexual es mucho más complejo y va mucho más allá de una edad biológica o de un dato cronológico de la persona. Lo que sí es súper cierto es que a partir de la duración de una pareja, ya, o sea, como que se habla de parejas que han estado muchos años, incluso décadas juntas, sí hay evidencia, porque es algo que pasa, de que el deseo va a ir cambiando y puede que se vea afectado y vaya disminuyendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque si es que hablamos de deseo sexual, el deseo se alimenta de la novedad, se alimenta de la transgresión, de la creatividad, de todo lo que implica lo nuevo, ¿sí? Y obviamente, si es que yo ya estoy con una pareja y mi pareja es una pareja estable, exclusiva sexualmente, que quizá ha atravesado distintas facetas del ciclo vital, como tenemos hijos, del nido vacío, etcétera, etcétera, pues todo esto va a generar un sentido de permanencia, de hasta cierto punto también familiaridad, y esto activa o de alguna forma trabaja de la mano de un amor maduro, de sentirnos como un equipo, de que tengamos esta confianza y esta sensación de lealtad y permanencia del vínculo, pero esto es como que el antídoto o lo que se contrapone a lo que les decía al inicio, el deseo, que es más juguetón, que es más transgresor, que le gusta la novedad, buscar nuevas oportunidades. Entonces, manejar estos dos conceptos es importante, porque no quiero decir entonces que si estás en una relación estable, ya el deseo se vaya por la ventana mientras el amor entra por la puerta. Por No. hay que prender la llama. Sí, es importante saber que esto va a pasar, estar conscientes de que es algo a lo que vamos a estar expuestos como pareja y tomar las riendas de, porque lo que también pasa en cuanto al deseo, y esto sí es una evidencia, es que existe este mito de que va a llegar alguien a tocarnos la puerta y va a venir el deseo sexual, ¿ya? O que va a venir el deseo de manera demasiado espontánea y que no tenemos que planearlo porque si lo planeamos se vuelve aburrido. No, hay muchas situaciones que en el contexto pueden afectar y también hay diferencias que van más de la mano, y no quiero generalizar con esto, pero sí van más de la mano del sexo biológico. Me refiero a que en los hombres el deseo sexual no es tan sensible al contexto, ¿ya? O sea, en el hombre, en la generalidad, podemos estar súper estresados y tener un día terrible en el trabajo, pero yo puedo igual llegar y tener ganas de tener sexo con mi pareja y tener full deseo, pero por ahí para la mujer no es tan así. El deseo sexual es más contextual, como si yo no tuve un día bueno, si me peleé con alguien en el trabajo, si mi amiga no me habla, si me siento mal por el periodo, si es que siento que no puedo hablar con mi pareja,
pareja si es que me fue mal, porque todo esto va a afectar directamente en el deseo. Ojo, que como les digo, no es algo determinante ni categórico, porque también a los hombres les puede pasar, ¿ya? Pero en la generalidad, la evidencia sí nos dice que hay distinciones en el deseo sexual femenino y masculino. La segunda pregunta que teníamos era una chica que nos decía que tenía fantasías, pero piensa que el marido se va a enojar por proponerlas. Es fundamental revisar cómo está la relación, ¿ya? Porque si yo tengo una fantasía, pero siento que no puedo comunicarla abiertamente a mi pareja porque se va a enojar, entonces, antes de entrar a la sexualidad, yo evaluaría mucho la confianza, la comunicación, los acuerdos a los que se han llegado en cuanto al tema de la intimidad, ¿ya? Porque las fantasías son parte de la sexualidad. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro es el órgano sexual por excelencia, ¿no? O sea, no nuestros genitales, no nuestras zonas erógenas, sino nuestro cerebro es el cerebro erótico, que finalmente nos permite y nos da la oportunidad de acceder a estas imágenes, a estos sonidos, a estas sensaciones que van construyendo una escena que puede ser placentera y que puede ser fantasiosa en el ámbito sexual. Entonces, si es que no tenemos la libertad con nuestra pareja de hablar al respecto, porque una cosa es que yo hable de mis fantasías y otra cosa es que se lleven a cabo. Hay fantasías que se siempre, pero si yo no tengo ni siquiera la libertad de hablar al respecto, entonces yo sí le invitaría a esta persona a revisar cómo está su relación y qué tan cómoda se siente siendo ella misma en una relación donde parece que no es tan factible serlo. Sí, yo tengo otra pregunta que dice, si me masturbo o utilizo juguetes sexuales, ¿va a afectar en mi calidad de tener las relaciones sexuales con mi pareja? No, eso es una creencia que está súper mal enfocada, ¿ya? Porque yo he tenido muchos clientes y parejas, ¿no? Que tienen problemas por eso. Encontré a mi esposa o a mi esposo masturbándose en la ducha y entonces ya quiere decir que ya no me desea tanto, que ya no le gustó y ya no fue suficiente las relaciones que tuvimos ayer o anteayer y entonces busca algo más. Y no es así. Finalmente, la importancia de la masturbación va mucho más allá del tema de la pareja, pero pensémoslo como un pro o una herramienta que sí va a aportar al bienestar de la pareja. ¿Por qué? Porque si es que yo conozco mi cuerpo, si yo estoy activamente buscando tener una relación plena con mi sexualidad, si es que me hago cargo de mi deseo, porque eso también es algo importante, como les decía hace un rato, el hecho de poner nuestro deseo sexual en las manos de otra persona, sea porque yo busco, espero que la otra persona lo satisfaga, o yo quiero satisfacer a la otra persona, siempre va a ser riesgoso porque es algo que no podemos controlar, es algo que depende de un otro y ese otro no siempre está disponible, no siempre quiere o no siempre nos da lo que necesitamos y queremos. Entonces, ¿qué pasa con eso? La masturbación finalmente es una forma de autoconocernos, ¿sí? Ahora, lo que sí puede pasar es que, y esto con cualquier práctica, más allá de la masturbación, si es que yo siento que la pornografía, la masturbación compulsiva, la adicción al sexo, la adicción a cierto juguete o tipo de estimulación empiezan a interrumpir mi capacidad de relacionarme y estar presente con un otro, sea mi pareja eventual, lo que sea, claramente se vuelve un problema. Pero si te fijas, va más allá de la práctica. Es como que no tiene que ver con que la masturbación vaya a generar una interrupción o vaya a ser adictiva o sea mala para la pareja, sino que todo en exceso es negativo, ¿no? Entonces, pero se ha satanizado mucho el tema de la masturbación, realmente no está bien enfocado. ¿Qué pasa con esta gente? Que hay mucha gente también que me ha dicho, no, es que yo odio masturbarme. ¿Estamos rechazando el cuerpo o está bien? O sea, está bien no querer masturbarse. Es que no hay una regla, diría yo, David. O sea, como que no podemos decir que a todo el mundo le tiene que gustar masturbarse, porque no es la única manera de conocerse, Okay. ¿no? O sea, recordemos que también la masturbación está muy de la mano de la genitalización, ¿ya? Como que entonces los genitales son la forma o el lugar a través del cual yo puedo conseguir placer y eso no es así. O sea, hay personas que pueden excitarse con una caricia, con una frase, con una canción, con un aroma. Hay muchas maneras de descubrir y trabajar en el cuerpo, la masturbación es una de ellas, ¿ya? Pero hay técnicas autoeróticas que van más allá de los genitales. Pero tampoco es una regla, un mandato, el que tenemos que masturbarnos para conocer nuestro cuerpo y es la única vía, tampoco es así. Pues tenemos que tener una charla de eso también. Una de esas. Sí, porque tenemos un montón de zonas erógenas, un montón de gustos personales, íntimos, que también a eso supongo que estará ligado a las fantasías. Algo que también nos preguntaba, ¿qué pasa si yo tengo gustos completamente diferentes con mi pareja? Además de esto de la comunicación que ya lo hablábamos antes y de cómo está esta relación en la que se puede tocar o no estos temas, si uno se va a sentir o no juzgado, si genuinamente nos está afectando, o sea, yo ya le estoy conversando que a mí me gusta opciones A y a mi pareja le gusta opciones Q. ¿Cómo mediar este tipo de situaciones en pareja? Me parecen
un poco complicado. Sí, o sea, yo siento que ahí es no llevarnos ni a la opción A ni a la Q, sino buscar una opción Y o una R, ¿me entiendes? O sea, es como no llevarlo a un tema de que yo tengo la razón o yo voy a satisfacer mi necesidad por encima de la tuya, porque ahí empieza una escalada, ¿no? Como de competición, una escalada de quizá como invalidación que no es necesaria, ¿no? Y saber que entonces si tenemos gustos que sean tan distintos, pues no necesariamente tenemos que irnos con los tuyos ni con los míos, sino que podemos generar como una tercera historia que nos permita conectarnos en un lenguaje que sí nos sea sensato y que nos sea placentero a ambos. Pues bueno, nos hemos pasado el tiempito que teníamos pensado, pero en realidad estas cosas son tan chéveres y vienen tantas cosas por qué hablar, entonces capaz a veces yo pienso que una vez al mes esperemos la gente nos diga, por favor, queremos más. Sí, muchísimas gracias, Caro, por este tiempo, por ese espacio, por todas tus respuestas, todas las personas que nos hicieron las preguntas, a los que estarán viendo y a los que van a ver, si es que llegaron hasta aquí. Nos encantaría que nos sigan en las redes sociales, sigan estando interesados en todo lo que vamos a tener. Este es un poquito de lo que se viene con Piruleta. Bueno, Carito, ¿cuál es tu mensaje final? Pues nada, que estoy súper contenta de formar parte de este equipo, que estamos aquí para satisfacer y dar como toda la información lo más veraz, lo más precisa posible, y que sigamos creando estos espacios, porque siento que la gente lo necesita y que lleguemos mucho más allá de las fronteras de este país. Así que ese es como el decreto. Ese se va a hacer. Vamos, Piruleta, vamos, equipo Piruleta. Qué bien, muchísimas gracias, Caro. Nos vemos en una próxima. Gracias a todos por estar con nosotros hasta esta primera entrevista. Chao, mami, si me están viendo.